Un libro, una voz presenta El crucero del Snark, un libro escrito por Jack London. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Episodio 8 y último. Capítulo 17. El aprendiz de médico. Cuando zarpamos de San Francisco a bordo del Snark, yo sabía tanto de enfermedades como el almirante de la Armada Suiza acerca del agua salada. Déjenme aquí dar algunos consejos a quien esté pensando en salir de viaje hacia los trópicos remotos. Diríjase a una farmacia importante, de las que tienen en su nómina a especialistas con buenos conocimientos. Comente el tema con uno de ellos. Tome nota de todo lo que le diga. Haga una lista con todas sus recomendaciones. Extienda un cheque por el importe total y entrégueselo. Me gustaría haber hecho lo mismo, y aún hubiese sido mejor, ahora lo sé, si hubiese adquirido uno de esos botiquines ya preparados, listos para usar y a prueba de errores, como los que suelen llevar los navegantes de alto rango. En el interior de la caja hay una simple tabla con las aplicaciones. Número 1, dolor de muelas. Número 2, viruela. Número 3, dolor de estómago. Número 4, cólera. Número 5, reuma. Y así con toda la lista de las enfermedades humanas. Y quizás incluso lo hubiese empleado como hizo un respetable capitán, el cual, cuando se le acababa el número 3, mezclaba una dosis del número 1 y otra del número 2. O, si el número 7 ya estaba vacío, le daba a su tripulación una mezcla de 4 y 3 hasta que se acababa el 3. Y entonces empleaba la combinación de 5 y 2. De momento, con la excepción del sublimado corrosivo, recomendado como antiséptico en operaciones quirúrgicas, pero que jamás lo he empleado con esa finalidad, mi botiquín no ha servido para nada. Ha sido peor que inútil, pues ha ocupado un gran espacio que podría haber aprovechado para otras cosas. Con mis instrumentos quirúrgicos ya es distinto. A pesar de que nunca he tenido que usarlos en casos graves, no me arrepiento de haberlos llevado a bordo. Pensar en ellos me hacía sentir bien, pero tampoco constituyen ningún seguro de vida, solamente una ayuda para cuando jugamos a un juego en el que para ganar es preciso no morir. Naturalmente, no tengo ni idea de cómo se usan, y hasta el más miserable curandero sabría hacer mucho más que yo, pero cuando conduce el diablo pueden surgir problemas. Y a bordo del Snark no hay forma de saber cuándo se le va a ocurrir al diablo tomar el mando. Incluso, si estamos a 1000 millas de tierra y a 20 días del puerto más próximo. No tengo ni idea de odontología, pero un amigo me proporcionó tenazas y otras armas similares. Y en Honolulu compré un libro sobre dientes. En esa ciudad subtropical también pude conseguir un cráneo para practicar, y así extraje algunos dientes con tranquilidad y sin lastimar a nadie. Con este material ya me consideraba equipado para extraer cualquier diente o muela que se cruzase en mi camino, aunque tampoco estaba impaciente por hacerlo. Mi primer caso se presentó en Nuku Hiva, en las Islas Marquesas, en forma de un chino anciano y menudo. Lo primero que me sucedió fue que experimenté todos los síntomas del llamado nerviosismo del principiante, y la verdad es que las palpitaciones cardíacas y el temblor de manos no son unos complementos ideales para emprender una acción como la que yo me proponía llevar a cabo. No engañé al anciano chino. Él tenía aún más miedo que yo y sus temblores también eran más evidentes. A mí casi se me pasó el miedo al pensar en la posibilidad de que se largara. Estaba seguro de que, si él lo hubiese intentado, yo lo habría derribado y me habría sentado sobre él hasta que recuperase la calma y la razón. Yo deseaba ese diente, y Martin también tenía ganas de fotografiarme durante la intervención. Incluso Charmian preparó su cámara. La procesión se puso en marcha. Nos detuvimos en la casa que había hecho las veces de local social cuando Stevenson visitó las Marquesas con el casco. En el porche, en el que el escritor había pasado tantas horas agradables, la luz no era buena, para las fotos me refiero. Me dirigí hacia el jardín con una silla en una mano y un montón de tenazas de diversas formas en la otra. Las rodillas me temblaban. El pobre viejo chino venía detrás de mí y también temblaba.
Charmian y Martin cerraban la marcha con sus Kodak. Pasamos bajo árboles de aguacates, sorteamos muchos cocoteros y finalmente llegamos a un lugar que satisfizo al ojo fotográfico de Martin. Le eché un vistazo al diente y de repente me di cuenta de que no recordaba nada acerca de aquel diente que extraje de un cráneo 5 meses antes. ¿Tenía una raíz, 2 raíces o 3 raíces? Lo que quedaba de la parte visible del diente tenía un aspecto muy quebradizo y yo sabía que tendría que agarrarlo desde muy abajo, en la encía. Pero antes de empezar necesitaba saber el número de raíces que tenía ese diente. Regresé a la casa y fui a buscar el libro sobre dientes. Mi pobre y anciana víctima parecía sacada de una de esas fotografías que había visto yo en las que aparecían compatriotas suyos, criminales, puestos de rodillas y esperando el golpe de la espada que los iba a decapitar. «No dejes que se vaya», le dije a Martin. «Quiero ese diente». «Pues te aseguro que yo no», contestó divertido desde detrás de su cámara. «Lo que yo quiero es esa foto». Por primera vez sentí lástima por el chino. A pesar de que el libro no decía nada acerca de cómo arrancar dientes, me fue muy útil, pues en una página encontré dibujos de todas las piezas dentales, incluidas sus raíces y la forma en que encajaban en la mandíbula. Luego venía la elección de la tenaza. Disponía de 7 tenazas diferentes, pero dudaba acerca de cuál sería la más apropiada, y no quería cometer ningún error. Cuando desplegué todo el instrumental con su correspondiente tintineo metálico, la pobre víctima empezó a perder fuerzas y sus mejillas fueron adquiriendo un color amarillo verdoso. Se quejaba del sol, pero lo necesitábamos para las fotografías y tendría que aguantarlo. Rodeé el diente con la tenaza y el paciente empezó a temblar y a palidecer. «¿Listo?», le dije a Martin. «Todo listo», me contestó. Y estiré. Dios, el diente estaba fuera. Salió en el acto. Yo estaba radiante de felicidad mostrando el diente en la tenaza. «Vuelve a ponerlo en su sitio, por favor, vuelve a ponerlo en su sitio», me rogó Martin. «Eres demasiado rápido para mí». Y el pobre chino permaneció sentado mientras metíamos y sacábamos el diente de su boca una y otra vez. Martin disparó la cámara. Misión cumplida. ¿Orgullo? ¿Engreimiento? Ningún cazador había estado nunca tan orgulloso de su primera pieza de caza mayor como lo estaba yo de este diente de 3 raíces. Lo hice. Lo hice con mis propias manos y unas tenazas, por no mencionar la ayuda de aquel cráneo con el que había practicado. Mi siguiente caso fue el de un navegante de Tahití. Era un hombre menudo y estaba al borde del colapso tras pasar largos días y noches sufriendo un insoportable dolor de muelas. Empecé por hacer una incisión en la encía. No sabía cómo había que hacerlo, pero el caso es que lo hice. Luego di un tirón fuerte y largo. El hombre se portaba como un héroe, gruñía y gemía, y yo temía que se desmayase, pero mantuvo la boca abierta y me dejó estirar. Y la muela salió. A partir de ese momento yo me atreví a enfrentarme a cualquier caso, exactamente el estado de ánimo ideal para un Waterloo. Y sucedió. Se llamaba Tong. Era un gigantón salvaje y corpulento con una pésima reputación. Tenía fama de ser adicto a los actos de violencia. Entre otras cosas, había golpeado a 2 de sus mujeres con sus propios puños hasta matarlas. Su padre y su madre eran caníbales y siempre fueron desnudos. Cuando se sentó y le introduje las tenazas en la boca, era casi tan grande como yo estando de pie. Los hombres grandes, fuertes y amigos de la violencia pueden llegar a causar problemas insospechados. Charmian lo agarró por un brazo y Warren por el otro. Entonces empezó el forcejeo. En el mismo instante en que la tenaza se cerró sobre su muela, sus mandíbulas se cerraron sobre la tenaza. Simultáneamente se alzaron sus grandes manazas y bloquearon la mano con la que yo estiraba. Yo aguantaba y él aguantaba. Charmian y Warren también aguantaban. Luchamos por todo el local. Éramos 3 contra 1, y la presa que yo hacía en la muela dolorida era realmente brutal, pero a pesar de nuestra ventaja consiguió deshacerse de nosotros. La tenaza se escurrió de la muela y le golpeó repetidamente en los dientes superiores con un sonido capaz de destrozarle los nervios a cualquiera. La tenaza salió de su boca y voló por los aires mientras él emitía un alarido escalofriante. Los 3 caímos de espaldas. Esperábamos ser masacrados de un momento a otro. Pero aquel salvaje de tan sanguinaria reputación volvió a sentarse en la silla. Se aguantó la cabeza con ambas manos y empezó a gemir y a gemir y a gemir. No había forma de hacerlo entrar en razón. Yo me sentía como un curandero. Mi extracción sin dolor era un fraude y un truco de publicidad barata.
Tenía tantas ganas de extraerle aquella muela que casi estuve dispuesto a engañarle. Pero esto iba en contra de mi honor profesional y le dejé partir con su muela intacta. Hasta la fecha ha sido la única vez en que, habiendo tenido la pieza sujeta con las tenazas, he tenido que darme por vencido. Desde entonces nunca he dejado que se me escapase un diente. Hace poco tuve que navegar 3 días hacia Barlovento solamente para extraerle la muela del juicio a una mujer. Creo que antes de que finalice el viaje del snack seré capaz de colocar puentes, coronas, empastes, etc. No sé si eran eczemas o no. Un médico de Fiji me dijo que sí que lo eran, y un misionero de las Salomón afirmaba que no. Pero, fueran lo que fuesen, lo que sí que puedo afirmar es que su aspecto era muy desagradable. Tuve la mala suerte de embarcar en Tahití a un marino francés que, una vez en alta mar, resultó que padecía una grave enfermedad en la piel. El snack era demasiado pequeño y con un ambiente demasiado familiar como para poder permitir que se quedase a bordo. Pero antes de que pudiésemos llegar a puerto para desembarcarlo, tenía que dejar que le intentara curar. Consulté los libros de que disponía y preparé un tratamiento, cuidando siempre de lavarme bien con un antiséptico después de tocarlo. Cuando llegamos a Tutuila, no solo no pudimos deshacernos de él, sino que el médico del puerto lo declaró en cuarentena y no le dejaba bajar a tierra. Pero en Apia, Samoa, logré embarcarlo en un vapor que partía hacia Nueva Zelanda. En Apia me picaron muchos mosquitos en los tobillos, y he de reconocer que me rasqué mucho las picaduras, igual que había hecho miles de veces con anterioridad. Para cuando llegamos a la isla de Savai ya me había aparecido una pequeña úlcera en el empeine. Creía que se debía al calor o a los vapores ácidos que surgían de la lava por la que había caminado. Supuse que con una aplicación de pomada ya se curaría. La pomada pareció aliviarla, pero luego apareció una gran inflamación. La piel nueva se desprendió y quedó al descubierto una úlcera aún mayor. Este proceso se fue repitiendo varias veces. Cada vez que se formaba piel nueva, surgía la inflamación y el tamaño de la úlcera iba en aumento. Yo estaba confuso y asustado. Durante toda mi vida, mi piel había sido famosa por sus poderes curativos, pero ahora se enfrentaba a algo que no podía curar. Al contrario, cada día iba comiéndose más piel y a la vez iba consumiendo más tejido muscular. Por entonces, el snack estaba en alta mar con rumbo hacia Fiji. Me acordé del marino francés y, por primera vez, me sentí realmente alarmado. Ya me habían aparecido 4 úlceras más y el dolor que me producían no me dejaba dormir por la noche. Mis planes inmediatos consistían en dejar el snack en Fiji y partir hacia Australia en el primer vapor para someterme a un tratamiento médico profesional. Mientras tanto, como aprendiz de médico, intenté hacer las cosas lo mejor que pude. Leí todos los libros de medicina que llevábamos a bordo. No encontré ni una línea, ni una palabra que hiciese alusión a la enfermedad que yo padecía. Decidí afrontar el problema con una buena dosis de sentido común. Tenía unas úlceras malignas y muy activas que se me estaban comiendo vivo. Debía de estar actuando un veneno orgánico y corrosivo. Decidí que había 2 cosas que tenía que hacer. Primero, tenía que encontrar algo para destruir el veneno. Segundo, las úlceras quizá no se pudiesen curar desde fuera hacia adentro. Tendría que curarlas desde dentro hacia afuera. Decidí combatir el veneno con sublimado corrosivo. Ya solo su nombre me parecía horrible. Parece como combatir un incendio con fuego. Estaba siendo consumido por un veneno corrosivo y se me ocurría combatirlo con otro veneno corrosivo. Al cabo de unos cuantos días empecé a alternar el sublimado corrosivo con cataplasmas de agua oxigenada y funcionó. Cuando llegamos a Fiji, 4 de las 5 úlceras se habían curado y la que quedaba no era mayor que un guisante. Ya me sentía cualificado para tratar eczemas, pero a la vez tenía un gran respeto por estas afecciones cutáneas. Sin embargo, el resto de la tripulación del snack opinaba de otro modo. Para ellos, ver no era creer. Todos habían sido testigos de mis cuidados a oscuras, y todos ellos, estoy seguro, tenían en su subconsciente la certeza de que sus soberbias constituciones físicas y sus gloriosas personalidades jamás permitirían que un veneno tan vil penetrase en sus cuerpos como mi anémica constitución y mi mediocre personalidad habían permitido que penetrase en el mío. En Port Resolution, en las Nuevas Hébridas, Martin decidió ir a pasear descalzo por la selva y regresó a bordo con unos cuantos cortes y rozaduras, especialmente en las pantorrillas. «Es mejor que seas prudente», le dije. «Te prepararé algo de sublimado corrosivo para que te desinfectes esas heridas. Ya sabes, más vale prevenir».
Pero Martin sonrió con una sonrisa de superioridad. A pesar de que nunca lo dijo, yo no podía entender qué es lo que le hacía creer que era diferente de los demás hombres, y yo era el único hombre que podía tomar como referencia, y que en un par de días se le iban a curar los cortes. También me hizo una larga disertación acerca de la especial pureza de su sangre y de sus notables poderes curativos. Yo me sentí muy humilde al compararme con él. Evidentemente, yo debía ser muy distinto de los demás hombres por lo que a la pureza de la sangre se refería. Un día, mientras Nakata, el marinero, estaba planchando la ropa, confundió su pantorrilla con el soporte de la plancha y se hizo una quemadura de 8 centímetros de longitud por 1,5 de anchura. También él me sonrió con superioridad cuando le ofrecí el sublimado corrosivo, recordándole la cruel experiencia por la que yo había pasado. Haciendo acopio de toda su amabilidad y cortesía, me dio a entender que fuera lo que fuese que sucediera con mi sangre, su sangre japonesa de Port Arthur era de primera calidad. Estaba en perfectas condiciones y sería inaccesible para cualquier voraz microbio. Wada, el cocinero, tomó parte en un desastroso desembarco con la lancha en el que tuvo que saltar por la borda y varar la embarcación en la playa con fuerte oleaje. Las conchas y los corales le causaron unas hermosas heridas en las piernas y en los pies. Le ofrecí la botella del sublimado corrosivo. Una vez más tuve que soportar una sonrisa de superioridad. Además, me explicó que su sangre era la misma sangre que había derrotado a Rusia y que algún día iba a derrotar a los Estados Unidos, y que si esa sangre no era capaz de curar unos cortes miserables, se haría el harakiri para purgar su desgracia. Todo esto me hizo llegar a la conclusión de que un médico aficionado carece de prestigio en su propio barco, incluso si logra curarse a sí mismo. El resto de la tripulación había empezado a verme como una especie de maníaco obsesivo en la cuestión de las úlceras y el sublimado. El hecho de que mi sangre fuese impura no era motivo para que tuviese que suponer que la de los demás también lo fuese. No dije nada más. El tiempo y los microbios me darían la razón, y todo lo que tenía que hacer era esperar. «Creo que en estos cortes hay algo de suciedad», me dijo Martin al cabo de algunos días. «Los lavaré a fondo y todo volverá a la normalidad», añadió poco después, al ver que yo no mordía el anzuelo. Pasaron 2 días más, pero los cortes no sanaban y encontré a Martin sumergiendo sus pies y piernas en un cubo con agua caliente. «No hay nada como el agua caliente», me dijo con entusiasmo. «Es mejor que todo eso que te ponen los médicos. Mañana por la mañana ya se habrán curado estas úlceras». Pero por la mañana tenía cara de preocupado y yo sabía que se estaba acercando la hora de mi triunfo. A última hora del día me dijo: «Me parece que quiero probar alguna de esas medicinas. No es que crea que me vayan a hacer mucho efecto», puntualizó, «pero de todos modos voy a intentarlo». A continuación, la orgullosa sangre japonesa también acudió a mendigar medicinas para sus ilustres úlceras y yo me esforcé en explicarles con todo lujo de detalles el tratamiento que había que aplicar. Nakata siguió mis instrucciones al pie de la letra y sus úlceras fueron disminuyendo de tamaño día a día. Wada era más apático y se curaba más lentamente, pero Martin seguía dudando y, dado que no se curó inmediatamente, desarrolló la teoría de que las medicinas de los médicos están bien, pero no todas las medicinas eran eficaces para todas las personas. Por lo que a él se refería, el sublimado corrosivo no hacía ningún efecto. Además, ¿cómo podía afirmar yo que fuese el remedio adecuado? Yo no tenía experiencia. El hecho de que me curase mientras lo usaba no era una prueba de que fuese un factor decisivo en la curación. Podía tratarse de una coincidencia, pero seguro que existiría algún medicamento contra las úlceras y cuando diese con un médico de verdad se enteraría de cuál era esa medicina y la tomaría. A todo esto llegamos a las Islas Salomón. Ningún médico del mundo recomendaría a los enfermos o inválidos que visitasen ese archipiélago. A pesar de que pasamos poco tiempo allí, fue la primera vez en mi vida en que me di cuenta de lo frágiles e inestables que son los tejidos humanos. Nuestra primera escala fue en Port Mary, en la isla de Santa Ana. Se nos acercó un hombre blanco, un comerciante. Se llamaba Tom Butler y era un hermoso ejemplo de lo que las Islas Salomón pueden hacer con un hombre sano y fuerte. Estaba echado en su bote con el aspecto desvalido de un moribundo. Su rostro estaba desprovisto de sonrisa y la inteligencia apenas lo iluminaba ya. Parecía un muerto, ya ni siquiera hacía muecas de dolor. Se le apreciaban úlceras, y de las grandes. Decidimos izarlo a bordo del Snark. Dijo que su salud era buena, que hacía tiempo que no tenía fiebres y que, a excepción de su brazo, estaba perfectamente. El brazo parecía estar paralizado. Pero se reía de su parálisis.
Ya la había padecido con anterioridad y se había curado. Era una enfermedad habitual entre los nativos de Santa Ana, nos dijo. Pero mientras lo ayudábamos a descender a la cabina, su brazo golpeaba como muerto por todos los escalones. Fue, sin lugar a dudas, el huésped de peor aspecto de cuantos tuvimos a bordo, y eso que llegamos a recibir las visitas de no pocas personas afectadas de lepra y elefantiasis. Martin le preguntó por las úlceras, pues este parecía ser un hombre en el que se podía confiar, y realmente debía de saber algo al respecto, a juzgar por la cantidad de cicatrices que lucía en sus brazos y piernas y por las úlceras vivas que aparecían en el centro de las cicatrices. Uno se acostumbra a estas úlceras, dijo Tom Butler. Nunca son realmente graves hasta que llegan a profundizar demasiado en la carne. Entonces atacan las paredes de las arterias. Las arterias se revientan y toca funeral. En esta isla han muerto recientemente muchos nativos por esta causa. Pero, ¿por qué preocuparse? Si no son las úlceras, será otra cosa en las Islas Salomón. Me di cuenta de que a partir de ese momento Martin mostraba un creciente interés por sus propias úlceras. Las aplicaciones de sublimado corrosivo eran cada vez más frecuentes y, cuando conversábamos, cada vez hablaba con más entusiasmo del sanísimo clima de Kansas y de cualquier otra cosa que hiciese referencia a Kansas. Charmian y yo opinábamos que California tampoco estaba nada mal. Henry soñaba con su isla de Pascua y Tejei añoraba Bora Bora, mientras que Wada y Nakata alababan las condiciones sanitarias de Japón. Una tarde, mientras el Snack costeaba alrededor del extremo sur de la isla de Uji en busca de un conocido fondeadero, un tal señor Drew, misionero de la iglesia anglicana que navegaba en su lancha hacia la costa de San Cristóbal, se abarloó a nosotros y subió a bordo para cenar. Martin, que llevaba las piernas cubiertas de vendas de la Cruz Roja y parecía una momia, desvió la conversación hacia el tema de las úlceras. «Sí», dijo el señor Drew, «son muy frecuentes en la Salomón. Todos los blancos acaban teniendo eczemas y úlceras». «¿Y usted también los ha padecido?», le preguntó Martin, aunque en el fondo le parecía inconcebible que un misionero de la iglesia anglicana pudiese estar afectado por algo tan vulgar. El señor Drew asintió con la cabeza y le dijo que no solo había tenido, sino que en ese momento estaba curándose unas cuantas. «¿Y con qué se las cura?», preguntó Martin en el acto. A mí casi se me paró el corazón esperando a oír la respuesta, pues esa respuesta era la que podía aumentar o destruir mi prestigio médico. Martin, como pude observar, estaba seguro de que me hundiría. Y luego llegó la respuesta. «Magnífica respuesta». «Sublimado corrosivo», contestó el señor Drew. Martin lo encajó con dignidad, he de reconocerlo, y estoy seguro de que si en ese momento le hubiese pedido permiso para arrancarle una muela, no se habría opuesto. Todos los blancos que viven en las Islas Salomón acaban con úlceras, y cada corte o rozadura acaba convirtiéndose en una nueva llaga. Todos los blancos que he conocido las habían tenido, y 9 de cada 10 las tenían activas. Solo he conocido una excepción. Un tipo joven que pasó 5 meses en las islas, contrajo las fiebres a los 10 días de llegar y desde entonces ha estado tantas veces en cama con fiebre que no ha tenido oportunidad de llegar a tener úlceras. Todos los del Snack, a excepción de Charmian, padecíamos esas úlceras. Ella mostraba el mismo tipo de egoísmo del que antes habían hecho gala los de Japón y Kansas. Atribuía su inmunidad a la pureza de su sangre, y a medida que iban pasando los días también iba en aumento el orgullo que sentía por esta pureza. Personalmente, creo que su inmunidad se debía a que, al ser una mujer, se libraba de la mayoría de los cortes y rozaduras a que estábamos sometidos los hombres en nuestra dura tarea de conducir el Snack alrededor del mundo. Nunca se lo dije de esta forma. El caso es que no deseaba destrozar su ego con unos hechos tan evidentes. Pero al ejercer de médico, aunque solo fuese como aprendiz, sabía más que ella acerca de las enfermedades y sabía también que el tiempo me daría la razón. Pero quizás abusé de mi aliado, pues en cuanto vi una pequeña y preciosa llaga en su pantorrilla, corrí a tratarla con antisépticos y se curó antes de que ella pudiese convencerse de que había sido afectada. De nuevo, como médico, había perdido el honor a bordo de mi propio barco, y, peor aún, se me acusaba de haber intentado engañarla haciéndole creer que tenía una úlcera. La pureza de su sangre era más indiscutible que nunca, y yo metí mis narices en los libros de navegación y me mantuve al margen, hasta que llegó el día. Fue cuando estábamos navegando a lo largo de la costa de Malaita. «¿Qué es esto que tienes en el tobillo?», le pregunté.
Nada, me dijo ella. De acuerdo, le dije yo, pero de todos modos ponte algo de sublimado corrosivo. Y dentro de 2 o 3 semanas, a partir de ahora, cuando se haya curado y te deje una cicatriz que te acompañará hasta la tumba, olvídate de la pureza de tu sangre y de tu ancestral historia y dime realmente lo que opinas de las úlceras. Era una úlcera del tamaño de $1 de plata y tardó 3 semanas en curarse. Había veces en que Charmian no podía ni caminar del daño que le hacía, y de vez en cuando nos explicaba que esa zona del tobillo era el lugar en que las úlceras eran más dolorosas. Yo, por mi parte, le comentaba que, dado que nunca había padecido una úlcera en ese sitio, consideraba que el lugar más doloroso para tenerlas era el empeine, y Martin nos contradecía a los dos, insistiendo en que el único lugar verdaderamente doloroso era la pantorrilla. Pero al cabo de algún tiempo las úlceras dejaron de ser noticia. En el momento de escribir estas líneas tengo 5 úlceras en mis manos y 3 más en la pantorrilla. Charmian tiene una a cada lado del empeine de su pie derecho. Tejei está desesperado con las suyas. Las nuevas úlceras de las pantorrillas de Martin han superado a las primeras. Y Nakata tiene unas cuantas que ya van desapareciendo de sus tejidos. Pero la historia del snack en las Salomón es la misma que viene repitiéndose en todos los barcos desde la época de los descubrimientos. En las instrucciones para la navegación encuentro el siguiente párrafo. Las tripulaciones de los navíos que permanezcan durante algún tiempo en las islas Salomón notarán que las heridas y abrasiones suelen transformarse en úlceras malignas. Y respecto a las fiebres, las instrucciones para la navegación tampoco eran mucho más optimistas. Leí lo siguiente. Los recién llegados, más tarde o más temprano, acabarán sufriendo fiebres. Los nativos también están expuestos a ellas. El número de muertes entre los blancos en el año 1897 fue de 9 sobre una población de 50. Sin embargo, algunas de esas muertes fueron accidentales. El primero en tener la fiebre fue Nakata. Sucedió en Pedufrin. Wada y Henry le siguieron. Charmian fue la siguiente. Yo conseguí permanecer a salvo durante un par de meses, pero cuando finalmente caí, Martin me siguió al cabo de unos días. De los 7, el único que se libró de las fiebres fue Tejei, pero sus sufrimientos a causa de la nostalgia eran peores que las fiebres. Nakata, como de costumbre, era el que seguía las indicaciones más al pie de la letra, y así, al final de su tercer ataque de fiebre ya podía sudar durante 2 horas, tomarse 30 o 40 granos de quinina y al cabo de 24 horas, aunque débil, encontrarse bien. Wada y Henry ya eran unos pacientes más difíciles de tratar. Para empezar, Wada se deprimía. Tenía la firme convicción de que su estrella lo había abandonado y de que sus huesos se quedarían en las Islas Salomón. Se daba cuenta de que la vida a su alrededor no valía nada. En Pendufrin había observado los estragos de la disentería y, por desgracia para él, vio como una de las víctimas era transportada sobre una chapa de acero galvanizado y la enterraban sin ataúd, ni funeral, ni nada, directamente en un hoyo excavado en el suelo. Todo el mundo tenía fiebre, todo el mundo tenía disentería, todo el mundo tenía de todo. La muerte acechaba por todos lados. Hoy aquí y mañana muerto. Y Wada se olvidó totalmente del hoy y estaba convencido de que el mañana ya había llegado. No se cuidaba las úlceras, se olvidaba de aplicar el sublimado y se rascaba descuidadamente haciendo que se le esparciesen por todo el cuerpo. Tampoco se cuidaba la fiebre y, por lo tanto, cada vez pasaba 5 días fuera de combate cuando con un solo ya hubiese sido suficiente. Henry, que es un hombre grandote y corpulento, estaba igual de mal. Se negaba totalmente a tomar la quinina, pues aseguraba que hacía unos años había tenido fiebre y que las pastillas que le dio el médico eran de otro color que las pastillas de quinina que yo le ofrecía. Por lo tanto, Henry siguió el mismo camino que Wada. Pero yo los engañé un poco y les apliqué su propia medicina, que era puramente psicológica. Tenían fe en sus presentimientos de que iban a morir. Los forcé a tragar un montón de quinina y les tomé la temperatura. Era la primera vez que empleaba el termómetro de nuestro botiquín y enseguida me di cuenta de que no servía para nada. Había sido fabricado para ganar dinero, no para que fuese útil. Si les hubiese dicho a mis 2 pacientes que el termómetro no funcionaba, habríamos tenido 2 funerales al cabo de poco tiempo. Yo estimaba que estarían a una temperatura de 41 grados centígrados. Me acerqué a ellos solamente
y les hice aguantar el termómetro en la boca mientras yo intentaba mostrarme contento, y les comuniqué con alegría que estaban a 36,5 grados. Les hice tragar más quinina y les dije que cualquier sensación de malestar o de debilidad que pudiesen llegar a experimentar sería a causa de la quinina y que no se preocupasen. Y les fue bien. Wada incluso se curó muy a pesar suyo. Si un hombre puede llegar a morirse porque cree que va a morir, ¿qué hay de malo en hacerlo vivir a base de engañarle un poco para que viva? La raza blanca es única a la hora de apretar los dientes y sobrevivir. A uno de nuestros 2 japoneses y a los 2 polinesios tuvimos que animarlos y estimularlos constantemente para empujarlos hacia la vida. Charmian y Martin se tomaban sus afecciones con más buen humor, no les daban tanta importancia y avanzaban con calma hacia su curación. Cuando Wada y Henry estaban convencidos de que iban a morir, el ambiente fúnebre que se creó fue excesivo para Tejei y éste se pasaba horas rezando y llorando. Por otra parte, Martin ya estaba mejorando y Charmian se quejaba un poco, pero ya estaba planeando todo lo que haría en cuanto se curase. Charmian había sido educada como vegetariana y naturista. Creció junto a su tía Neta, que vivía en un clima muy sano y no creía en los medicamentos. Charmian tampoco. Además, los medicamentos no le iban bien. Sus efectos eran peores que los de las enfermedades que se suponía que tenían que curar. Pero aceptó mis argumentos a favor de la quinina. La aceptó como un mal menor y, por lo tanto, sus ataques de fiebre fueron más cortos, menos dolorosos y menos frecuentes. Encontramos a un tal señor Caulfield, un misionero, cuyos 2 predecesores habían muerto tras una estancia de menos de 6 meses en las Islas Salomón. Al igual que ellos, él confiaba firmemente en la homeopatía, pero cuando tuvo sus primeras fiebres se pasó a la alopatía y a la quinina, con lo cual logró curarse y continuar su apostolado. Pero, pobre Wada, la gota que colmó el vaso de nuestro cocinero fue cuando Charmian y yo nos lo llevamos en un viaje a la isla caníbal de Malaita a bordo de un pequeño yate cuyo capitán había sido asesinado en cubierta medio año antes. Kai Kai significa comer, y Wada estaba convencido de que a él se lo caerían. Siempre íbamos fuertemente armados, permanecíamos constantemente alerta, y cuando nos bañábamos en la desembocadura de un arroyo de agua dulce lo hacíamos bajo la protección de unos chicos negros armados con rifles. Encontramos buques de guerra ingleses destrozando e incendiando poblados como represalia por los crímenes cometidos. Nativos a los que habían puesto precio a sus cabezas subían a bordo en busca de protección. En tierra se sucedían las muertes. En los lugares más apartados se nos acercaban salvajes amistosos para advertirnos del peligro que corríamos. Nuestro barco debía 2 cabezas a los habitantes de Malaita, y estos podían venir en cualquier momento a cobrarse su deuda. Y para redondear el asunto, embarrancamos en unos arrecifes y tuvimos que emplear una mano para protegernos de los guerreros que nos asediaban y la otra para intentar salvar el barco. Todo esto fue excesivo para el pobre Wada, que acabó de hundirse y optó por abandonar el snack en la isla de Isabel, bajando a tierra en medio de un temporal de lluvia, entre 2 ataques de fiebres y mientras le estábamos curando una neumonía. Si consigue no ser caído por los indígenas, si logra sobrevivir a las úlceras y a las fiebres, y si tiene una buena dosis de suerte, quizá logre llegar a la isla adyacente en cuestión de 6 a 8 semanas. Nunca confió mucho en mi medicina, a pesar de que había logrado extraerle con éxito 2 muelas al primer intento. Durante meses el snack se había convertido en un hospital, y la verdad es que ya nos habíamos acostumbrado a ello. En la laguna de Meringe, donde nos dedicamos a carenar el casco del snack y a limpiar su forro de cobre, había veces en que solamente uno de los 3 blancos que íbamos a bordo estaba en condiciones de meterse en el agua, mientras los restantes permanecían en la plantación de la costa postrados por las fiebres. En el momento de escribir esto estamos perdidos en la mar en algún lugar al nordeste de Isabel e intentando, en vano, encontrar la isla de Lord Howe, que es un atolón que solamente es visible cuando ya se está casi encima de él. El cronómetro se ha estropeado. No hay forma de ver el sol. Por la noche es imposible observar las estrellas y durante días y días no hemos tenido más que chubascos. El cocinero nos abandonó. Nakata, que intenta hacer las funciones de cocinero y ayudante de cámara, está de nuevo enfermo y con fiebre. Martin acaba de recuperarse de las fiebres y está volviendo a recaer. Charmian, cuya fiebre se ha vuelto periódica, está consultando su agenda para saber cuándo le toca el próximo ataque.
Henry ha empezado a tomar quinina y se mantiene a la espera. Y, dado que mis ataques aparecen por sorpresa y me derriban a traición, desconozco el momento en que voy a volver a recaer. Por error les dimos toda la harina que nos quedaba a unos hombres blancos que se habían quedado sin harina. No sé cuándo llegaremos a tierra. Nuestras úlceras de las Islas Salomón tienen peor aspecto que nunca y son cada vez más numerosas. Nos olvidamos el sublimado corrosivo en Pendufrin. El agua oxigenada se nos ha acabado y estoy empezando a experimentar con ácido bórico, lisol y antiflogísticos. O sea que, si no llego a ser un buen médico, no será por falta de práctica. Postdata. Ya han pasado 2 semanas desde que escribí lo anterior, y Tejei, el único que había permanecido inmune a bordo, lleva 10 días con una fiebre más alta que la que hemos padecido ninguno de los demás y aún está de baja. Su temperatura suele ser de unos 41 grados y su pulso es de 115. Postdata. Estamos en el mar, entre el atolón de Tasman y el estrecho de Manning. La enfermedad de Tejei ha resultado ser la fiebre de aguas negras, la peor forma de malaria y que, según mi libro de consulta, se debe también a una infección externa. He logrado hacerle superar la fiebre, pero me encuentro ya al límite de mis recursos y él ya ha perdido todo uso de razón. Yo soy demasiado novato en estos temas como para saber lo que hay que hacer. Es el segundo caso de locura al que me enfrento en este corto viaje. Postdata. Algún día tendría que escribir un libro para profesionales y titularlo La vuelta al mundo en el buque hospital Snack. Siquiera nuestros animales domésticos se han salvado. Zarpamos de la laguna de Meringe con 2, un terrier irlandés y una cacatúa. El terrier se cayó por la entrada a la cabina y se lastimó la pata trasera izquierda. Otro día volvió a caerse y se hirió en la delantera derecha. En estos momentos solamente puede caminar con 2 patas. Por suerte están en lados y extremos opuestos, de forma que puede desplazarse arrastrando las otras 2. La cacatúa se aplastó bajo la lumbrera de la cabina y tuvo que ser sacrificada. Este fue nuestro primer funeral, pues las gallinas que se fueron volando y que también nos habrían ido en nuestra convalecencia debieron de acabar ahogándose en el mar. Solamente les iba bien a las cucarachas. No parecían ser propensas ni a los accidentes ni a las enfermedades, y cada día se hacían más grandes y más carnívoras, y mientras dormíamos nos roían las uñas de los dedos de manos y pies. Postdata. Charmian está en pleno ataque de fiebres. Martin, desesperado, intenta curar sus úlceras a lo bestia con vitriolo y maldiciendo las Islas Salomón. Y, por lo que a mí respecta, además de navegar, curar y escribir historias cortas, no me encuentro nada bien. Exceptuando a los enfermos, soy el que está peor a bordo. Necesito tomar el primer vapor para Australia y pasar por un quirófano. Aparte de mis afecciones menores, tendría que mencionar otra nueva y misteriosa. Durante la última semana se me han hinchado las manos de una forma espantosa. Cerrar los puños me produce unos dolores tremendos. Tirar de un cabo es un esfuerzo insufrible. La sensación es como la que producen los sabañones. Además, estoy perdiendo la piel de ambas manos y la piel nueva que me sale es cada vez más dura y gruesa. Ninguno de mis libros de medicina menciona esta enfermedad. Nadie sabe lo que es. Postdata. Bueno, por lo menos he curado al cronómetro. Después de dar tumbos por el mar durante 8 días de temporal, de viento y lluvia, finalmente logré una observación parcial del sol a mediodía. De esta deduje mi latitud. Mediante la corredera calculé la distancia hasta la altitud de Lord Howe y cuando llegué a dicha latitud la seguí hasta dar con la isla. Aquí he comprobado el cronómetro mediante mediciones de longitud y he descubierto un adelanto de unos 3 minutos. Dado que cada minuto equivale a 15 millas, el error era notable. Mediante sucesivas observaciones en Lord Howe he podido analizar el cronómetro. Atrasaba cada día 7 décimas de segundo, pero sucede que hace un año, cuando salimos de Hawái, este mismo cronómetro tenía ya ese mismo error de 7 décimas de segundo. Dado que cada día teníamos en cuenta ese error al efectuar los cálculos y dado que ese error, como demostré con mis observaciones en el atolón de Lord Howe, no había variado, ¿qué diablos había hecho que ese cronómetro de repente acelerase hasta adelantar 3 minutos? ¿Es posible algo así? Los relojeros expertos aseguran que no, pero yo les digo que nunca ha habido ningún profesional que haya analizado el comportamiento de un reloj en las Islas Salomón. Mi opinión es que es culpa del clima. De todos modos, el caso es que he logrado curar al cronómetro.
aunque no haya tenido la misma suerte con los casos de locura ni con las úlceras de Martin. Postdata. Martin acaba de experimentar con alumbre y está maldiciendo las Salomón con más énfasis que nunca. Postdata. Estamos navegando entre el estrecho de Manning y las islas Pavuvu. Henry tiene reumatismo en la espalda. Mis manos ya han perdido 10 capas de piel y la 11ª está empezando a desprenderse, mientras tanto. Tejei está más loco que nunca y se pasa el día y la noche rezándole a Dios para que no lo mate. Además, Nakata y yo volvemos a estar afectados por las fiebres. Para acabar, ayer por la noche Nakata sufrió un envenenamiento por la comida en mal estado y nos hemos pasado la mitad de la noche ayudándole a superarlo. Epílogo. El Snack tenía una eslora de 14 metros en la línea de flotación y de 18 de eslora máxima, con una manga de 5 metros en el lugar más ancho, y un calado de 2,5 metros. Tenía aparejo de queche y contaba con foque volante, foque, trinqueta, mayor, mesana y spin naked. En el interior de la cabina disfrutábamos de una altura de 2 metros. Contaba con 4 compartimentos presuntamente estancos. Un motor auxiliar de gasolina de 75 caballos esporádicamente nos proporcionaba impulso a un coste de $20 por milla. Un motor de 5 caballos se encargaba de accionar las bombas cuando funcionaba y en 2 ocasiones incluso proporcionó energía al reflector. Las baterías funcionaron 4 o 5 veces en 2 años. La lancha de 4,5 metros parece ser que solía funcionar, pero siempre se estropeaba en cuanto yo me subía en ella. Pero el Snack navegaba. Era lo único que sabía hacer. Navegó durante 2 años y nunca golpeó contra ninguna roca, arrecife o banco de arena. No tenía lastre interno, su quilla de hierro pesaba 5 toneladas, pero su forma y su alto francobordo lo hacían muy estable. Navegando a todo trapo en los chubascos tropicales, muchas veces vimos cómo se sumergían los pasamanos y la cubierta, pero jamás volcamos. Se gobernaba con facilidad, pero también podía navegar día y noche sin gobierno, ciñendo, orzando o con viento en popa. Con viento por la mura y las velas en la posición correcta, se orientaba automáticamente a 2 puntos y con viento de popa apenas necesitaba 3 puntos para gobernarse. El Snack fue parcialmente construido en San Francisco. La mañana en que se realizó la fundición de su quilla fue la mañana del terremoto. Luego vino la anarquía. Con 6 meses de retraso en su construcción, opté por navegar con el casco hasta Hawái y acabar allí el trabajo, llevando el motor estibado en el fondo y todo tipo de materiales de construcción en cubierta. Si hubiese permanecido en San Francisco esperando acabar el barco, todavía estaríamos allí. Tal y como estaba, medio acabado, me costó 4 veces el presupuesto inicial. El Snack nació desafortunado. Lo embargaron en San Francisco. Los cheques fueron protestados como falsos en Hawái y fue multado por incumplir una cuarentena en las Islas Salomón. Para poder defenderse a sí mismos, los periódicos no podían contar la verdad acerca de nosotros. Cuando desembarqué a un capitán por incompetente, dijeron que lo había molido a palos. Cuando un joven nos dejó para volver a la universidad, se dijo que yo era una especie de Wolf Larsen y que lo había apalizado. De hecho, la única violencia a bordo se produjo cuando el cocinero fue golpeado por un capitán que se había embarcado bajo falsas apariencias y al que desembarqué en Fiji. También Charmian y yo boxeábamos como ejercicio, pero ninguno de los dos llegó a lastimarse. Realizamos el viaje por el gusto de hacerlo. Yo pagué el snack y todos los gastos corrieron de mi cuenta. Firmé un contrato con una revista en el que acordaba escribir un relato del viaje en 35.000 palabras y por el que cobraría lo mismo que recibía por las historias escritas en casa. Al cabo de poco tiempo, esta revista anunció que me había enviado especialmente a dar la vuelta al mundo para ella. Se trataba de una revista muy importante, por lo que todos los que tuvieron alguna relación comercial con el snack me cobraron el triple de lo habitual confiando en que la revista podría permitírselo. Esta falacia llegó hasta las más remotas islas de los mares del sur y a mí me tocó pagar. Todavía hoy en día todo el mundo cree que la revista corrió con todos los gastos y que yo gané una fortuna con el viaje. Después de semejante publicidad,
Es difícil intentar convencer a la gente de que el viaje lo hice únicamente por diversión. Me trasladé a Australia para ir a un hospital y pasé en él 5 semanas. También pasé 5 meses en hoteles encontrándome miserablemente enfermo. La misteriosa enfermedad que afectaba a mis manos era un desafío demasiado grande para los médicos australianos. En la bibliografía especializada no aparecía nada al respecto. No se conocía ni un solo caso más. Se extendió desde las manos hasta los pies, por lo que a veces me encontraba más desvalido que un niño. En una ocasión mis manos llegaron a duplicar su tamaño normal y tenía 7 capas de piel muerta o moribunda desprendiéndose a un mismo tiempo. A veces, las uñas de los dedos de los pies en cuestión de 24 horas se hacían tan gruesas como largas. Si las rebajábamos, al cabo de otras 24 horas volvían a recuperar ese grosor. Los especialistas australianos coincidían en que no se trataba de una enfermedad de origen parasitario, por lo que debía de ser nerviosa. No se observaba ninguna mejora y así me era imposible continuar el viaje. La única forma en que habría podido continuar habría sido echado en mi litera. Pero en estas condiciones, y sin poder agarrarme con las manos, no me habría podido mover por un pequeño barco en medio del océano. Por lo tanto, me dije a mí mismo que, así como pueden haber muchos barcos y muchos viajes, yo solamente disponía de 2 manos y un juego de uñas para los dedos de los pies. Después pensé que en California siempre había mantenido un equilibrio nervioso muy estable, por lo que decidí regresar. Desde mi retorno me he recuperado por completo. Además, he logrado descubrir lo que me pasaba. Encontré un libro titulado Efectos de la luz tropical en el hombre blanco, escrito por el teniente coronel Charles E. Woodruff del Ejército de los Estados Unidos. Allí estaba la solución. Algún tiempo más tarde conocí al coronel Woodruff y me comentó que él había sufrido una afección similar. Él era médico militar y 17 médicos del ejército analizaron su caso en Filipinas y, al igual que me sucedió a mí en Australia, se dieron por vencidos. Resumiendo, lo que yo tenía era una gran sensibilidad ante el poder destructor de la luz de los trópicos. Los rayos ultravioletas me habían destrozado de la misma forma que los rayos X destrozaron a los primeros que experimentaron con ellos. Y ya que estamos en el tema, he de decir que una de las enfermedades que nos indujeron al abandono del viaje fue la llamada enfermedad del hombre sano, lepra europea o lepra bíblica. Al contrario que en el caso de la lepra auténtica, de esta misteriosa enfermedad no se sabe nada. Ningún médico ha conseguido jamás su curación, aunque se conocen casos de curación espontánea. Pero no se sabe qué los provoca. Yo me curé sin medicamentos, simplemente viviendo en el estupendo clima de California. La única esperanza que me habían dado los médicos era la de la curación espontánea, y esa estaba en mis manos. Para finalizar las conclusiones del viaje, sería muy fácil para mí, o para cualquier hombre, decir que fue un viaje estupendo. Pero hay un testigo aún mejor, la mujer que lo vivió desde el principio hasta el final. Cuando, estando yo en el hospital, le dije a Charmian que teníamos que regresar a California, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante 2 días estuvo totalmente destrozada y hundida al ver que ese viaje tan feliz había llegado a su fin. Glen Ellen, California, 7 de abril de 1911. Fin.